Los problemas sociales son complejos, no se solucionan de una manera, no hay una pildorita mágica en general y en ese sentido hay que ser capaz de articular las distintas piezas de un puzzle para tratar de generar el mayor impacto posible. Y una de esas piezas muy importantes es el mecanismo de financiamiento. ¿Qué hay que hacer con la filantropía estratégica? Yo creo que la estrategia para mí siempre es la misma. Hay que generar un cambio cultural, hay que lograr buenos socios y hay que tener buenos proyectos. En todo lo que he hecho en mi vida, desde la filantropía o ahora último en la inversión de impacto, esos son mis drivers, ¿ya? La cultura es la más difícil de cambiar, porque tú puedes entender lo que yo estoy diciendo, pero eso no significa, y estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero eso no significa que vaya a cambiar tu cultura, tus valores, tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y recibir además cada una de nuestras novedades y cada uno de los envíos que realizamos a partir de enero 2024, la temporada número 3, en forma semanal de este podcast. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating, unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast y este episodio. Así que sin mucho más, nos metemos ya de movida en este episodio. Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Bueno, el día de hoy tengo un gran gusto de entrevistar un referente sin dudas de varios temas de aquí de Chile, que también trabaja en un montón de instancias. Ahí le voy a presentar a querido Rafael Rodríguez. Rafa, vamos a hablar acerca de infancia, contrato de pago por resultados, filantropía estratégica, el trabajo de las ONG, organizaciones no gubernamentales, aquí en Chile, en Latinoamérica y mucho, mucho más. Quiero decir también que con Rafa nos conocimos a través del GSG, National Advisory Board del Global Steering Group, que hemos tenido a varios invitados como Andrés Pelle, entre otros, de aquí de Chile, y también fue profe mío del curso de inversiones de impacto del CEFIS de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Te acordás, Rafa? Ahí que estuvimos compartiendo, así que también hice una breve lectura a ver si aprendí lo que vos me compartiste. Rafa es gerente de desarrollo y estudios de la Fundación San Carlos de Maipo, una fundación que es justamente una institución sin fines de lucro que busca el desarrollo positivo de la infancia a través de la prevención y la evidencia. Es director del GSG Global Steering Group, National Advisory Board de Chile, director de la Corporación de Bien Público, que tiene como objetivo el pago por resultados. También ha sido fundador y director de la Fundación Proyecto B, con foco en la inserción laboral de jóvenes. Cuenta con un MPA, Master in Public Administration, creo que es, de la Universidad de Birmingham, ahí está, y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ahí compartimos nuestra alma mater. Es psicólogo de base y mucho, mucho más que yo no estoy diciendo acá. Bienvenido, querido Rafa, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Gracias, Dani. Y nada, y felicitar también por todo el esfuerzo. Yo había visto algunos podcasts tuyos antes, ahora que
nos pusimos de acuerdo para esta entrevista, me tocó escuchar varios capítulos y la cantidad de cosas que hay hecho por promover al final el concepto del impacto y motivar a más gente a hacer cosas interesantes y compartir lo que se está haciendo. Es un esfuerzo grande, voluntario, así que nada, pues, todo lo que podamos Gracias, apoyar querido para que te Rafa. vaya Muchas bien, gracias por tus palabras. cuenta con eso. Bueno, voy a arrancar con un tema que es un tema con mucha profundidad. Vamos a hablar de infancia. Y tomando tus frases, tus ponencias, hay una que me llamó mucho la atención. La infancia vulnerada no es un grupo de interés relevante para los tomadores de decisiones actuales. Por eso hoy está olvidada. Entonces, ayúdanos también a la audiencia a acercarnos un poco acerca del tema de las infancias en general, en Chile, en la región, y qué quisiste decir con esta frase. Bueno, sí, para ponerlo en simple, cada candidato presidencial de los que a mí me ha tocado escuchar, siempre han dicho los niños primero en la fila, los niños son lo más importante, los niños son el futuro del país, pero en la práctica la verdad es que cuando llegan a gobernar no le dedican el tiempo y los recursos necesarios para hacer un cambio significativo en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Esto no lo digo yo, lo dice cualquier persona que está involucrada en el mundo de la infancia. Más que nada se han dedicado a intervenir en la emergencia, en la urgencia, cuando ya los problemas están desatados y no han abordado la infancia de una manera más estratégica, poniendo los recursos donde se debería, que son en el fondo en las etapas tempranas, principalmente para ayudar a niños que están en riesgo de desarrollar trayectorias de vida más complicadas, de mayor riesgo. Para en el fondo poner los recursos más temprano para que esas trayectorias, en vez de irse por un lado más complejo, como quedar fuera del colegio, tener problemas de salud mental grave, violencia, ya meterse en una línea más complicada que podría ser incluso vinculado a la delincuencia, el narcotráfico o a ser víctimas de abusos de distinto tipo, de explotación. Para poder evitar todas esas trayectorias, la política pública debería centrarse, por ejemplo, en generar mejores condiciones de vida. Es algo súper simple como terminar con la pobreza extrema en la infancia. Hoy día hay alrededor de un 12% de niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de pobreza. Y eso es muy complicado de administrar porque cuando uno vive en pobreza, bueno, es de perogrullo, ¿no es cierto? Se te hace más difícil la vida y vas de una u otra manera coartando posibilidades de desarrollo positivo. Entonces, si la política pública realmente pusiera a los niños primero en la fila, bueno, pondría los recursos para terminar, para partir, para empezar a conversar, terminar con la pobreza. Pero si después tú sales del ámbito de la pobreza, hay niños que no viven en esa situación de vulnerabilidad extrema y aún así están sufriendo problemas o viviendo situaciones complicadas que le van a hacer más difícil el futuro. En el ámbito de la educación, por ejemplo. Desde hace 10 años, un poquito más de 10 años, 12 años, que estamos estancados en los puntajes de las pruebas CIMSE, la prueba PISA, la prueba TIMSS, tanto en lectoescritura como en matemáticas y como en ciencia. Se ha duplicado el presupuesto del sector público en educación desde el 2010 a la fecha y los resultados siguen exactamente igual. Y eso te habla también de que los recursos en el fondo no están llevándose hacia, al menos el aprendizaje, se han estado gastando en otras cosas que puede que sean muy importantes, pero nada es más importante que un niño aprenda a leer. Hoy día se han hecho distintos estudios que evalúan la comprensión lectora de los niños, niñas y jóvenes. Y un estudio que hizo Oscar Landerreche a mediados de los 90 y a finales de la primera década del 2000 da cuenta que alrededor del 60% de la población chilena no entiende lo que lee y o no sabe las 4 operaciones básicas matemáticas. Lo hizo en el 94, se dio este resultado, que era terrible, toda la política pública dijo lo que tiene que decir, esto no va a pasar, vamos a cambiar las cosas, vamos a mejorar el trabajo en el aula, vamos a mejorar la calidad de los profesores. 15 años después, un poquito menos, la misma medición, con el mismo equipo, los mismos resultados. Y en colegios de mayores complejidades, con un índice de vulnerabilidad económica más alto, o sea, colegios
que reciben niños con menor recursos económicos en general, puede llegar hasta un 80%. 80% sale leyendo, pero sin entender bien lo que lee. Entonces, cuando vivimos en ese mundo, con esos datos que permanecen por más de 15 años, pasando por gobiernos de todos los lados, te das cuenta que ni la niñez más vulnerada en sus derechos, que sería la que hablábamos al principio, este 10% de la población de niños, ni la población general de niños, pensando en todos los que van a la escuela, han recibido respuestas efectivas de parte de la política pública. Entonces, la verdad es que es real, no votan. Y como no votan, pareciera que a la hora de tomar las decisiones de fin de año, cuando uno se sienta con la dirección de presupuesto a definir hacia dónde va cada peso, la infancia no pesa en esa mesa. Y es terrible porque desde ahí también se desprenden otros problemas mucho más complicados de vulneraciones de derechos, por ejemplo, ligados a vulneraciones más graves. Estamos hablando ya de situaciones de abuso y maltrato. O sea, en Chile hay al año 120.000 niños que pasan por el sistema de protección especializada. Desde temas más leves, digamos, graves, pero leves, como no estar yendo al colegio. No, es muy grave, perdón, pero leve en comparación con lo otro que ya es vulneraciones graves, explotación sexual comercial, violencia física en su familia de origen, o sea, situaciones realmente complejas. Y hay mejoras en la política pública que todo el mundo sabe que se tienen que hacer desde que yo empecé a trabajar en esto. O sea, ¿hace cuánto? Ya hace 15 años que me metí en el mundo de la política pública, desde el sector público, la intervención directa justamente de niños, niñas y adolescentes. Y se sabía las cosas que había que hacer. Ya han pasado 15 años y todavía esas mejoras han ocurrido como a nivel de la institucionalidad. Han habido hartas mejoras, se han mejorado los tipos de servicio, los contrapesos a nivel institucional, pero en la práctica las acciones, los programas sociales siguen siendo iguales, y por lo mismo los problemas no se han solucionado. Entonces eso, es una lo que hablábamos antes, ¿no? Es difícil empezar un podcast como con la tragedia, pero la verdad es que son estos los niños que si no nos hacemos cargo, en el futuro después no vamos a encontrar respuesta, que es un poco lo que nos pasa ahora. En 15 años de no hacer las cosas que había que hacer, hoy día tenemos muchos ex niños que tuvieron trayectorias complejas y que hoy día están involucrados en temas de delito, de narcotráfico, y no sabemos qué hacer. Bueno, qué decir, ¿no? Qué lamentable la realidad, pero bueno, es la realidad y también quiero detenerme en esto, ¿no? Tenía acá un dato, 88% de los hogares del Sename, ¿no? Este centro donde pasan los niños, han presentado algún tipo de vulneración grave. Entre otros datos que comentan acá, ¿no? Y nada, me parece justamente mientras vos hablabas, yo pensaba si es el tema, si estamos hipotecando el futuro, ¿por qué no le dan esa importancia? Creo que lo respondiste en algún lugar, el tema de la votación o la representación. Pero también hay un tema de situaciones de vulneración graves, ¿no? Que aún tampoco se están resolviendo y los procesos y los abordajes me parece que no están funcionando claramente, ¿no? Pero seguimos repitiendo como sociedad esas mismas métodos, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Cómo se puede salir de este lugar? Sí. Mira, te voy a contar como la última tragedia para pasar ya a la parte como de propuestas, sí, para ver la luz, ¿no? Sí. Este es un podcast que no, pero está bien. Está bien ir a la profundidad de la realidad, Rafa, porque es una realidad y es un problema que hay que resolver. Mira, si hay algo que a mí me ha quitado el sueño y probablemente va a ser un tema al que me voy a dedicar el resto de mi vida, cueste lo que cueste, es el tema de la explotación sexual comercial infantil. O sea, niños y niñas que son tomados por ciertos grupos de crimen organizado, tanto locales como internacionales,
y que usan a niños y niñas y los explotan comercialmente para actividad sexual. Esto ocurre desde hace mucho tiempo, malamente se llamaba prostitución infantil, porque cuando tú usas esa palabra como que se subentiende que hay como una transacción, como si fuera un acuerdo entre partes, y no es así, y por eso, por suerte, este año, principio de año o a final del año pasado, cambió la legislación después de más de 100 años, en donde se deja de hablar de prostitución infantil y se empieza a hablar como debería ser, que es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces se tipifica el delito desde esa manera y por supuesto empieza a cambiar la legislación y la práctica alrededor de quién comete ese delito. Bueno, hasta antes de la pandemia habían entre 150 y 250 casos reportados al año, que Fiscalía iniciaba un proceso de investigación, pero desde el año 2021 empiezan a subir los casos y estamos ahora alrededor de 700 casos al año. O sea, pasamos de 250 a 700, entre pre y post pandemia. Por distintas razones, y por supuesto que también está subrepresentado el total de niños que son víctimas de esto, porque estos son los casos que se logran identificar. Pero resulta que la directora del nuevo servicio de protección especializada, que es el nuevo CENAME, denunció a principios de este año, como en mayo o junio, que ella ya había hecho 200 denuncias, porque hay niñas que están en residencias del servicio y que las toman las redes de explotación y bueno, y utilizan la misma residencia también como centro de captación de otras niñas que están en situación de vulnerabilidad, tienen poco apoyo, pocas redes, y además están necesitadas también de otras redes de protección, que esto es lo que logra el narcotráfico y el crimen organizado, de entregar redes de protección, de apoyo, de cuidado, malentendido apoyo, y también financiamiento, o sea, también le pagan porque sean parte de la red. Entonces, la directora del servicio denuncia esto, 200, a mitad de año. O sea, si uno proyectara, probablemente van a ser a lo menos 400 casos de los 700 a nivel país. O sea, lo que hemos conversado con Fiscalía, con distintas policías, es que las redes de explotación ya saben que en las residencias de mujeres del servicio hay un lugar donde captar gente para explotarla comercialmente. Esto se sabe hace mucho tiempo. Y no hay ninguna política pública hoy día sobre la mesa que obligue y mandate a terminar con las residencias de mujeres. Por este viejo. No sé si te acuerdas que en el tema de las vacunas, bueno, por supuesto, para el tema de la pandemia, había una marca, que no me acuerdo ahora cuál era, que tenía una vacuna que generaba un riesgo cardiovascular. ¿Te acuerdas? Pero era una de cada 10.000 vacunas. Solo por ese hecho, 1 de cada 10.000, Chile dejó de aplicar esas vacunas. 1 de cada 10.000. Aquí tú tienes alrededor de 2.500 mujeres en residencia, más o menos, un número súper grueso, pero más o menos 2.500, de las cuales probablemente entre 400 y 500, o sea, un quinto del total de mujeres que están yendo a residencia, vamos a saber que es víctima de explotación sexual comercial. Y seguimos con la misma política pública. O sea, no hay nada peor que esto. No hay nada peor que esto. Y independientemente de que vamos a tocar puertas, hacemos comisiones o participamos y apoyamos la creación de comisiones de investigación en la Cámara de Diputados, y sale la información y se hacen informes y se concluye que esto es terrible, en la práctica se sigue haciendo lo mismo todos los días. Hoy día debe estar pasando, mañana va a pasar, ayer pasó. Entonces es realmente para mí incomprensible la desidia de la política pública, porque nadie puede querer que esto pase. Si es que hay algún involucrado en esto, debe ser uno de 1.000.000. Aquí no estamos pensando que hay una red de protección, ni mucho menos, espero que no. Pero es realmente increíble la desidia de que ni esto se pueda cambiar, y se sabe desde que yo empecé a trabajar en esto, que se sabe que esto ocurre. Ahora ya la cuestión se disparó, han salido reportajes en el diario, reportajes en televisión,
y todo sigue igual. Entonces, ante esto uno puede hacer dos cosas: quejarse, llorar, porque es realmente terrible, o tratar de hacer algo. Aquí en San Carlos hemos tomado esa línea, tenemos distintas maneras de hacer que la política pública avance en una dirección razonable, mínimamente razonable, y trabajamos mucho con sector público, con el mismo Servicio de Protección Especializada. Entendemos que tienen infinita urgencia y que los cambios en el elefante que es el Poder Ejecutivo, el gobierno, son lentos, y tratamos de ayudar a que esos pasos sean más rápidos. Trabajamos con algunos políticos que se interesan en este tema y que generan ruido desde ahí, desde el legislativo, y trabajamos también con algunos jueces que se han jugado la vida por mejorar la calidad de vida y por proteger los derechos mínimos de niños, niñas y adolescentes. Y en paralelo también en el ámbito de la acción creamos una plataforma, que es la plataforma Actuar es Urgente, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de niñas, organizaciones de niños y niñas y jóvenes que pasaron por el ex-ENAME, Fundación para la Confianza, Fundación World Vision, y en conjunto con una plataforma que te explica lo que es este tema, o sea, qué es la explotación sexual comercial, cuáles son las recomendaciones internacionales, las recomendaciones que han salido de la Cámara de Diputados, quién tiene que hacerse cargo de esas recomendaciones y si la está llevando a cabo o no. Entonces le vamos a poner el cascabel al gato. Aquí vamos a decir, ok, a todos nos importa, seguro que a todos nos importa, pero parece que al día siguiente hay otras cosas que son más importantes que esto. Y no vamos a dejar que eso pase. Entonces le vamos a decir, oiga, Ministerio de la Mujer, usted tiene que hacer esto. Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de la Niñez, Servicio de Protección, todos los que tienen como mandato hacer algún ajuste al sistema para que esta cuestión no sea un tema que al final llame al explotador sexual a venir a Chile porque está al parecer llegar y tomar, sino que hacérsela realmente complicado y ojalá ir preso. Imagínate que de estos 700 o 250 denuncias en años anteriores, alrededor del 7% de los casos, de estos 250 y ahora 700 casos, llegaban a una condena. Y en algunos años estáis bajo el 5% de condena. O sea, la probabilidad de que te pillen, de que te procesen y que te condenen es más baja que apuntarle al doble cero en el casino. Entonces, si no cambiamos la institucionalidad y no hacemos distintas acciones estratégicas, técnicas y prácticas para hacer un cerco a la niñez, esto lo único que va a pasar es que va a ir creciendo. Y esto es llamar al crimen organizado, que este es uno de los negocios del crimen organizado. Pero está el narcotráfico, el delito, la apropiación de territorio, el lavado de activos. Entonces, si no le cortamos los negocios al crimen organizado, van a seguir llegando cada vez más. Entonces, si ya por último no le importan los niños, que le preocupen los otros temas, porque está todo es todo un set que viene aparejado del crimen organizado en Chile y en el resto de Latinoamérica también. Qué tremendo, ¿no? Y mientras vos hablabas, yo pensaba, decía, claro, en ninguna de las campañas últimas que vi presidenciales y demás, como la bandera de la infancia, por ejemplo, ¿no? Generalmente se habla de otras cosas. ¿Quién se hace cargo de esto? Mismo estos datos que das vos del sistema en sí, que no funciona y que de hecho es completamente negativo. Justamente pensaba, hay políticas públicas, hay tomadores de decisión que están involucrados, pero los datos hablan por sí solos, los datos gritan, ¿no? Hipotecando nuestro futuro de nuestros niños y sobre todo con temas tan profundos, con tanta gravedad. Tengo algunas visiones, pero para no sesgarlo eso, es este lugar del cual estamos, que me imagino que también es así en Latinoamérica, no solamente en Chile, ¿no? ¿Cómo crees que se puede salir de eso? Y bueno, un poco el trabajo que venías compartiendo de la fundación, que tiene que tema con políticas públicas, ¿cómo
¿Cómo se puede empezar a salir de eso? Y ahí quizá está bueno hilvanarlo con este trabajo que hacen, ¿no? Sí, mucha buena pregunta, porque esto se puede llevar al tema que estamos hablando ahora, pero a prácticamente cualquier ámbito de la política pública. Eh, en Chile, el fondo tiene una institucionalidad sólida, ya eso les gusta repetir a todos los políticos y es verdad. O sea, las instituciones para la región en la que estamos operan, ¿ya? Yo no diría funcionan porque tú armas la institucionalidad para solucionar problemas o para mejorar la calidad de vida, para generar mayor confianza social, sensación de bienestar, ese tipo de cosas. Y Chile es un país que independientemente que claramente hemos dado pasos gigantes y que hay que reconocerlos hacia lo que podríamos decir el desarrollo, todavía nos faltan varios pasos, y hemos retrocedido en algunos también. Y la posición de San Carlos de Maipo ha sido que no vamos a poder mejorar en ninguna política pública si no empezamos a utilizar evidencia sobre los programas sociales que aplica el Estado y la sociedad civil también. ¿Y eso qué significa? Es, en súper simple, agarrar un programa social, que hay más de 700 en la política pública, y otros varios cientos desde el sector privado, agarrar estos programas y ver si logran resultados o no. O sea, si tenemos un programa de lectoescritura, oye, ese programa le enseña a leer a los niños o no. Y si no le enseña a leer, bueno, generar alternativas, pilotear alternativas, innovar, para que así el Estado pueda cambiar los programas malos que no funcionan por programas buenos. Nosotros acá hemos hecho 2 veces un análisis de todos los programas sociales que hay orientados a niños, niñas y adolescentes. Son 204 programas que abordan la niñez y la adolescencia directa o indirectamente, y en donde hay poco menos de 30.000 millones de pesos involucrados. Perdón, 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares involucrados en esto. O sea, es poco más de un tercio del gasto público, es un 10% del PIB del país. O sea, es una brutalidad de plata para lo que es Chile. Siempre es bueno tener más, pero es harta plata y no se está usando bien, porque estos programas, cuando son evaluados por el mismo gobierno, por la DIPREI, por el Ministerio de Desarrollo Social, en general, entre un 50 y un 70% de los programas que son evaluados, porque esto se hacen evaluaciones año a año, son evaluados con calificaciones medias digo un 4 y hacia abajo. Entonces, probablemente estamos malgastando más de la mitad de los fondos que son destinados a programas sociales. Entonces, nuestra misión como Fundación San Carlos de Maipo, y es lo que hemos tratado de transmitir hacia afuera, es que todos los programas públicos deben ser evaluados. Y ahí tenemos el primer problema. Solo el 40% de estos programas ha sido evaluado. De eso, entre 50 y 70% de programas están mal evaluados. Entonces, la primera tarea es evaluar todo lo que tenga fondos públicos y también lo que tenga fondos filantrópicos, evaluarlo para saber si tienen un buen diseño, si tienen una buena estrategia de implementación a escala y si tienen resultados. Resultados que, pues, aunque sea con pruebas propias, pero en la medida en que sean buenos instrumentos, que tengan validez interna, externa, que estén bien calibrados, es información buena, pero idealmente hacer un estudio cuasi experimental o experimental para realmente saber si los programas funcionan o no funcionan. Y ahí volvemos al tema de las vacunas. Para tú llevar una vacuna al hospital público, ese medicamento se testea varias veces y cuando funciona, bueno, se lleva a escala y tiene un efecto increíble en la salud de la población. Los programas sociales deberían ser igual. Son tan importantes como las vacunas. Cuando tú tienes un programa social bueno, le enseñas a los niños a leer, le enseñas matemáticas, disminuye la vulneración de derechos, la violencia, terminas con la explotación sexual comercial. Entonces, son, de nuestra posición, igual de importantes que las vacunas, pero se las considera como otra cosa, como si funciona o no funciona, no importa. Eso para nosotros debería ser ilegal, o sea, debería ser considerado un desfalco al fisco. Y no es así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la cultura
Yo creo que las generaciones nuevas, independientemente de la edad, digo generación nueva como grupo de gente que se está involucrando en el mundo del impacto de la política pública, la política social, es gente que tiene más incorporado la relevancia del dato, de la importancia de los resultados. Y en ese sentido creemos que en la medida que vaya pasando el tiempo se van a ir cambiando estas cuestiones que no funcionan por cosas que sí funcionan. Y en San Carlos de Maipo lo que hemos hecho es traer, dado que en Chile no hay mucho programa basado en evidencia, prácticamente ninguno, tuvimos que traer programas de afuera y esos programas los tratamos de implementar a escala para que el efecto positivo se esparza a la mayor cantidad de gente posible. Y apoyamos a otras organizaciones sociales, organizaciones privadas y organizaciones públicas a pasar por este proceso que les permite generar evidencia de los resultados que logran. Así que en eso hemos estado desde hace ya 8 años y creo que hemos logrado avanzar en esta línea. Bueno, Rafa, y tomando lo que decías del trabajo de la fundación, este tema de los grandes temas, ¿no? Que infancia, tema de aprendizaje, tema de también reinserción social, que ahí también vamos a hablar un poco. Y vos hablabas de esto, ¿no? Falta evidencia o faltan resultados. Entonces te quiero llevar al tema de los contratos de impacto social. ¿Sí? Hay una frase que vos dijiste acá de hay otras instancias como estas para resolver que probablemente nunca tendrán un mercado y en general son financiadas por el Estado y o por la filantropía. Refería a estos temas. Entonces me gustaría si podés compartir acerca de qué son los contratos de impacto social, quizá con este abordaje de foco en resultados, por qué funcionan o por qué funcionarían y el trabajo que venís haciendo en estos temas. Súper, es un tema bien complejo, así que voy a tratar de hacerlo simple, pero al final siempre me retan que no se entiende bien, así que yo creo que es problema mío. Pero mira, los contratos de impacto social... Tranqui, vamos a hacer lo posible. Es un modelo que nace en Europa, en Inglaterra, el año 2010, ¿ya? Que saliendo de la crisis subprime, tuvo todo el problema de los bancos y el Estado tuvo que ir a rescatar a los bancos, gastó mucha plata, entonces una contracción del gasto público. Y empezaron a salir ideas de cómo hacer más eficiente el gasto, y a Sir Ronald Cohen, también fundador del GSG, y a otras personas más, se les ocurrió esta idea de poder pedirle al Estado que pague por resultado, que si tiene que implementar un programa social, por ejemplo, programas de reinserción de personas que salen de la cárcel, que han cometido delitos, que pague solamente si se logra un porcentaje de reinserción social, que es muy difícil lograr. Pero cuando se logra, el efecto es muy positivo para el Estado porque no vuelves a encarcelar a esa persona. Imagínate que en Chile, al menos la última vez que hice el cálculo, costaba poco más de 500.000 pesos al mes una persona privada de libertad, una persona presa, y las condenas promedio eran de 18 meses. Entonces, cada persona que vuelve al sistema es muy cara. Si tú logras encontrar una fórmula que al menos disminuya la probabilidad, no la probabilidad, sino que disminuya las tasas de reincidencia en el delito, es un tremendo negocio para el Estado. Pero el Estado, como no sabe cómo hacerlo, tiene que innovar. Y la innovación para el Estado es muy cara. Entonces, en este contexto es donde aparece Sir Ronald Cohen y Social Finance, que es la organización que comienza con este modelo, le dice al Estado, mira, yo te voy a reinsertar a las personas que salen de una cárcel de alta complejidad en el norte de Inglaterra. Yo te los voy a reinsertar y me pagas solamente si funciona. Y si en el fondo disminuye la tasa de recaptura en la residencia electoral en más de un 10%. Y el Estado, dado el escenario que tenía, dijo, muy bien, yo no quiero innovar, pero aquí estoy jugando a ganador. Así que estoy de acuerdo. Bueno, se sumaron otras organizaciones importantes, agencias multilaterales, Fundación Ford, o sea, todo el jet set de la agencia de la cooperación multilateral y ONG, y armaron esta primera gran experiencia en donde también contrataron a una organización social que tenía alta experiencia en el tema,
era un proyecto a varios años y con unas tasas, con unos resultados bastante desafiantes, pero también con la promesa de que si esto funcionaba, ibas a generar un premio mayor al costo de la operación. Entonces aquí ya se puso a entregar un poco, pero cuando le fuiste a prometer un resultado, le pusiste un precio al resultado y ese precio tenía el costo de la operación más un delta de premio. ¿Por qué? Porque así Social Finance y la gente que está armando este trabajo podía salir a buscar capital de trabajo al mundo privado, al mundo de la inversión privada, para financiar el riesgo de la operación hasta que se empezara a pagar por resultados. ¿Se entiende? Claro, O sea, porque eso lo paga, o sea, básicamente vos, a ver si la interpretación está bien, que usa, como usuario, entonces está el Estado te paga por resultados de una tema, reinserción social, aprendizaje, lo que sea, X cantidad de porcentaje, ¿no? Eso va a suceder al final o después, pero en el medio hay que pagar los costos de la operación de una ONG o de una organización local. ¿Y eso quién lo paga? ¿Un inversor privado? ¿Una empresa? ¿Quién lo paga? Lo paga un inversionista que aporta capital de riesgo porque cree en el fondo en el programa que se va a implementar, cree que se van a lograr los resultados y si se logran, bueno, recibe el capital más un premio. ¿Ya? Y ahí el tema del premio puede ser alto o bajo dependiendo del país, dependiendo del proyecto. Y ese inversor privado, capital de riesgo, ¿le podemos poner un nombre como para bajarlo? ¿Es un fondo de inversión? ¿Es una persona? No sé, digo, como para entender un poco. Sí, bueno, hay distintos instrumentos financieros que se pueden usar. El primero que nosotros hicimos en Chile, que fue el 2019, lo hicimos en lectoescritura justamente. Uh-huh. Armamos una SPA en donde 5 family office compraron un porcentaje de la SPA. De la empresa, capital, ok. Claro, de la SPA y ese capital se usó para la operación. ¿Ya? Y al final del camino, no hablaba los resultados, se pagaba, porque aquí tú firmas un contrato con quien te paga por resultados, ¿cierto? Tú, al firmar con el gobierno o con una empresa o con un filántropo, tú le dices, mira, este contrato, si yo logro mejorar 10 puntos en el CIMSE, 10 puntos promedio en el CIMSE, tú me pagas tanto. Entonces, tú tienes un contrato firmado con el sector público, con el sector privado, con el sector filantrópico, con quien sea, puede ser de hecho una suma de esto, y tú ese contrato es un activo, ¿no es cierto? Que eso permite en el fondo que la SPA justifique en el fondo la inyección de capital a esa empresa. Por supuesto, si no tendría sentido. Está ese contrato como basal a la existencia de la empresa. De hecho, es un activo, se activa la contabilidad. Con esa plata se implementan los programas y en la medida en que se va logrando los resultados, entonces tú cobras porque tienes el contrato, te pagan y ahí se recapitaliza la SPA y después al final del proyecto se diluye, se cierra la sociedad, se diluye el capital, se hace retiro y cada uno se va con el capital más un premio si nos va bien o se destruye capital si no te va bien y tienes pérdida. De hecho, en el primer proyecto que hicimos de lectoescritura fue el 2019, implementamos un programa de la Fundación Crecer con Todo, que les mando un saludo muy, muy grande porque son realmente muy buenos, muy comprometidos. Hemos seguido trabajando con ellos varios años y la verdad es que están haciendo un cambio significativo en la escuela. Nos estaba yendo muy bien el 2019, estallido social en octubre, lo cual nos generó un problema práctico porque no podíamos evaluar todos los resultados que teníamos que evaluar. Es un pago por resultados, se evaluaba a fin de año no había escuela. Entonces nos sentamos todos en la mesa, hicimos algunos ajustes a los contratos, se lograron resultados, pero no todos los que nos habíamos imaginado, pero nos había ido bien, sabíamos que el problema era externo, no era del proyecto, no era el programa. Y marzo del 2020, pandemia. Un colegio abierto de Arica a Punta Arenas. Y empezaron a pasar los meses, nadie sabía mucho lo que iba a pasar, ya cuando estábamos en mayo dijimos, esto no pinta para bien, tenemos que cerrar. Fue difícil el proceso de cierre porque había que poner de acuerdo a gente que tiene miradas muy distintas. Los pagadores de resultados en esa primera etapa era organizaciones filantrópicas, principalmente. Organizaciones filantrópicas y un Christoph Chis como persona natural. ¿Ya? Mira. Uh-huh. Sí. Interesante eso, que una persona natural también puede contratar un servicio. Por eso te decía, es como quién pone, puede ser una persona natural también.
Es que eso es lo rico de los contratos de impacto social, que te generan alternativas de financiamiento para la intervención social, que lamentablemente tenemos que andar tocando puertas para donaciones, concursando a recursos públicos, generando servicios que nos desvían del foco social que tiene que tener. Entonces, es muy difícil conseguir financiamiento y gracias a este mecanismo y otros mecanismos inteligentes de financiamiento de intervenciones sociales, ya sea desde fundaciones, desde startups, han permitido que gracias a estos nuevos mecanismos se aumente el capital disponible para la intervención social. Si eso es lo interesante, al final los contratos de impacto social y cualquier mecanismo de financiamiento es un medio para lograr tu impacto. Da lo mismo cual sea mientras respetes todas las leyes, por supuesto. Bueno, entonces tuvimos que poner de acuerdo a estos pagadores de resultados, a los inversionistas que independientemente que entendían que estaban apoyando un proyecto de la familia de la inversión de impacto, un proyecto muy particular dentro de la inversión de impacto, pero dentro de esa familia, igual querían recuperar su plata y tenían que actuar como inversionistas para que el modelo funcionara, tenían que estresar el sistema, cuestionar las decisiones. Y bueno, raya para la suma, logramos ponernos de acuerdo, cerramos el proyecto en mayo. El sector público que nos había abierto las puertas para implementar en sus colegios no estaba acostumbrado a cerrar, no quería cerrar porque lo consideraban también un fracaso de la política, cuando debería ser al revés. Que bueno, no se puede implementar el programa, dejemos de hacerlo, eso le deja tiempo a mis escuelas para hacer otras cosas. Estamos en la mitad de la pandemia, se imagina, era un problema había para regalar. Pero bueno, cerramos ese primer proyecto y todos los que estuvimos alrededor del proyecto dijimos, oye, a pesar de que cerramos, aquí hay algo. Los pagadores de resultados quedaron obviamente felices porque se ahorraron plata que no se ahorraron en prácticamente ninguno de sus otros proyectos que tuvieron que financiar hasta el final del año. Dado que estaba basado era una donación, entonces no tenían cómo salir de ahí. Y entonces lo que hicimos fue decidir duplicar la apuesta, doblar la apuesta y armar una corporación que se iba a dedicar a armar proyectos de pago por resultados. Y esa es la corporación Bien Público, que hoy día, bueno, este año hemos sido 12 socios que hemos estado promoviendo esta corporación, que ya llevamos 2 años trabajando todos juntos. Son puras fundaciones grandes, o sea, está la Fundación Mustaki, Fundación Colunga, Fundación Larraín, Fundación Reinaldo Solari, las de los del Río, que son Huella, Emprévole y Ilumina, está, bueno, San Carlos de Maipo, Fundación UNEO, Fundación Lux, Fundación Angelini, espero que no se me haya quedado ninguna, pero básicamente tenemos de las fundaciones grandes que tienen operación, un buen presupuesto de operación anual, hay varias ahí, o sea, tenemos el 80% de esas en la corporación, porque lo que, más allá del contrato de impacto social, lo que tenemos que hacer, y ahí linkeamos con la primera parte de la conversación, lo que tenemos que hacer es tensionar la manera en que se gasta la plata en la intervención social. No puede ser que el Estado pierda 15.000 millones de dólares al año en programas de infancia que no tienen resultados. No puede ser, de nuevo, debería ser un delito. Porque con esa plata podríamos solucionar, ya ni siquiera, si no es la infancia, no tendríamos problema de lista de espera en salud. Hay 300.000 personas que están esperando su hora no auge. 300.000 personas que se demoran 17 meses en poder llegar a un profesional que le diga cómo solucionar su problema. Hay 30.000 personas esperando una cirugía, de las cuales un tercio se va a morir antes de que pueda tener la cirugía. El conserje de mi edificio es una de esas personas que se murió porque el día que le tocó que lo abrieran, lo cerraron porque ya no había nada que hacer. Que son cosas que nosotros vemos por coincidencia, porque vivimos en Suiza, vivimos en un lugar donde todos podemos cubrir nuestras necesidades del sector privado, pero el 90% de la población de Chile no. Y eso es una tragedia que en parte gatilló el estallido del 2019 y que no se ha solucionado porque no gastamos bien los recursos que tenemos. Bueno, entonces estamos en esa cruzada de exigirle al sector público, pero también al sector filantrópico, ojo, también al sector filantrópico, de que no podemos estar financiando proyectos que no logran resultados o que no están orientados a demostrar resultados objetivos. No podemos, porque no pasa herrero, cuchillo, palo. O sea, no podemos estar financiando cualquier cosa. O dicho de otra manera, dado que igual es difícil que las organizaciones de la sociedad civil demuestren resultados porque hay que generar toda una infraestructura para eso, no podemos no generar esa infraestructura para ayudar a los programas
a evaluar sus resultados, a mejorar como una buena startup, a pivotear, hasta encontrar la fórmula que soluciona un problema social. Y ahí financiar a escala, ¿no es cierto?, desde el sector público y del sector filantrópico. Entonces, con este espíritu, con este propósito, es que la corporación ha decidido trabajar específicamente en educación, específicamente en el primer ciclo básico y en párvulo. Ahora vamos a entrar a párvulo porque mientras antes lleguemos mejor, en 5 líneas de trabajo: asistencia, lectoescritura, matemática, habilidades socioemocionales y liderazgo directivo, que toda la literatura dice que son los elementos esenciales para que un niño pueda aprender lo que tiene que aprender y sea una persona que tenga más posibilidades de desarrollarse personalmente, profesionalmente, porque si no le damos esas capacidades en matemática, lectoescritura y en socioemocional, se le va a hacer más difícil el trabajo. Entonces, la vida en general. Entonces, hoy día la política pública en educación está preocupada de la educación superior. ¿Ya? Y está bien que se preocupe de la educación superior, pero el 70% de los alumnos que entran por gratuidad al tercer año no están en el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen las competencias básicas para cursar una carrera profesional. Entonces estamos locos, ya estamos locos porque generamos mucho costo en programas para gente que no existe en el fondo, para gente que le ofrecemos la promesa de ser profesional y después lo frustramos porque no puede terminar la carrera. Bueno, entonces eso es público y desde ahí, perdona, solo para cerrar, pero y ahí desde bien público ya hicimos 2 contratos de impacto social. Este año nos fue muy bien en lectoescritura, triplicamos la cantidad de respuestas buenas, y en el de asistencia no estábamos logrando los resultados que necesitábamos. El próximo año, si seguíamos con el proyecto, con los resultados que estábamos teniendo este año, íbamos a poner en riesgo el capital de los inversionistas. Entonces decidimos pararlo para revisarlo, hacer una especie de incubadora en donde encontremos qué funciona y volver a lanzarlo en modelo pago por resultado más adelante. Y ahí quiero destacar, porque estos proyectos no habrían sido posibles sin el compromiso de la Reinvial. La Fran Medeiros, Moisés Pola, José Manuel Silva, han estado arriesgándose ellos, poniendo su prestigio por desarrollar un fondo de inversión de impacto pago por resultados en educación. Lograron 70 inversionistas que se la jugaron por estos proyectos en un momento en donde había elección constituyente, todo el tema del traspaso de los servicios de educación municipal a los servicios locales de educación pública, invirtiendo en una industria de altísimo riesgo, pusieron su plata y por suerte este año nos ha ido bien y han recuperado su capital y también un porcentaje ahí del premio. Entonces, en eso estamos. El próximo año vamos a estar en 120 escuelas, en proyectos de pago por resultados, no todos con contratos de impacto social, pero sí de pago por resultados. El sector público se ha involucrado, el sector filantrópico, empresas privadas como Falabella. Entonces, vemos que estamos avanzando, estamos súper contentos que estamos avanzando hacia una lógica del cuidado de los recursos públicos y una lógica de que lo que importa es el impacto, no el programa, no la organización. Lo que importa es si lograste mejorar la calidad del aprendizaje o no. Y yo me imagino que en 5 años más esta conversación va a parecer ridícula, porque ojalá nadie va a poder pensar que no se financien cosas que no se financien. Claro. Y ahí está buenísimo porque estaba pensando, bueno, hablaste de varias cosas y es bien grande el tema, ¿no? Pero al final del día desacoplás, ¿no? Como alineás incentivos, ¿no? Como, bueno, acá lo importante es resolver este tema o este problema. Y no importa si es Fundación X, W y Z, porque muchas veces hay mucho de eso, ¿no? En el mundo ONG. Y quién recibe esos fondos y esa pelea, digamos, muchas veces por una torta que a veces empieza a ser más desde la escasez. Y como queremos resolver esto y armamos todo un desarrollo de esta infraestructura de contrato de pago por resultados
buscando resultados, buscando evidencia, buscando que suceda, ¿no? Porque la mayoría es como, bueno, sí, cantidad de asistentes, pero cuando hablamos de reinserción específica o cuando hablamos de, no sé, aumento de la presencialidad en escuela, es como muy fáctico, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es súper innovador y está bueno que ya se esté empezando a implementar algo que es bastante, también a veces es difícil en contexto de Latinoamérica, donde muchas veces se ideologiza eso y caemos en lugares que no tienen mucho sentido, ¿no? Y para cerrar el tema de contrato de impacto del CIS, ¿no? Contrato de impacto social, vos justamente en el cierre un poco de las clases decías, no queda claro si este modelo es más efectivo en la generación de impacto en comparación con otros modelos para la implementación de programas sociales. Va a depender mucho del caso y del contexto, ¿no? Si bien genera resultados. Entonces, quizás si querés compartir brevemente acerca de eso, como que finalmente también está abierto al contexto, ¿no? Sí. Mira, la Janet von Wolferdorf, que fue mi primera presidenta en Proyecto E, que fue la primera organización social en la que me involucré muy activamente. Fue presidenta mía durante casi 5 años y me enseñó muchas cosas. Y una cuestión que repetía permanentemente y que la sigue diciendo hasta el día de hoy es que a problemas complejos, soluciones complejas. ¿Ya? Aprovechando esa frase, los problemas sociales son complejos. No se solucionan de una manera, no hay una pildorita mágica en general. Y en ese sentido hay que ser capaz de articular las distintas piezas de un puzzle para tratar de generar el mayor impacto posible. Y una de esas piezas muy importantes es el mecanismo de financiamiento. Y hay ciertos mecanismos de financiamiento que incentivan un mejor impacto, una mejor eficiencia, y depende del contexto, del momento histórico político, de la calidad de los programas que tengan, del financiamiento que tengan. Entonces, el contrato de impacto social puede ser una buena herramienta en algunos contextos y nosotros estamos tratando de usarla en esos contextos. De hecho, el modelo que hemos planteado para Chile es de un laboratorio de innovación bajo modelo pago por resultado. Entonces, incubamos estos proyectos. Un laboratorio de innovación. Claro, porque dado que no hay evidencia, o muy poca evidencia de programas sociales, tenemos que saber, conocer esa evidencia antes de pasarle un pago por resultado. Eso es lo que aprendimos este año. Entonces, incuban los proyectos, ves cuáles funcionan, cuáles no, qué pueden lograr, y ahí tú haces un contrato pago por resultado. Después de eso... A partir de eso, claro, lo que sale de ahí. Bien. Claro, pero el riesgo está en la implementación en otros contextos y la implementación a mayor escala. ¿No es cierto? Ahí es donde hay riesgo porque el mundo de la educación, o sea, el colegio A con el colegio B pueden ser diametralmente opuestos, pueden ser muy, muy distintos, que estén incluso en la misma comuna. Entonces hay un riesgo en llevar algo que funciona en un lado a otro y hay un riesgo siempre inherente en la escala. O sea, el negocio chico cuando pasa a ser un negocio medio, muchos no logran pasar ese nuevo valle de la muerte porque son otras las dinámicas, otras las lógicas, otros los controles. Entonces, en esta segunda etapa, que ya es de pago por resultado, donde pruebas el proyecto a una mayor escala, y si la cuestión funciona, el mecanismo de financiamiento posterior ya no nos importa, porque ya demostraste que algo funciona. Si después el municipio o el Servicio Local de Educación o el Ministerio de Desarrollo Social o Educación quiere contratar ese servicio bajo otro modelo distinto al de pago por resultado, bien, no nos importa generar evidencia. O sea, el contrato de impacto social y el pago por resultado para nosotros es un medio para generar evidencia en programas sociales y volvemos al inicio de la conversación también. Nuestro problema, y hay que repetirlo 25.000 veces para que sea necesaria, es que no sabemos qué funciona y qué no funciona. Incluso sabemos que hay cosas que no funcionan y se siguen financiando por el sector. Sabemos que hay cosas que dan vulneraciones graves de derechos, como por ejemplo la explotación sexual comercial. Que hay programas que facilitan que exista explotación sexual comercial y los seguimos implementando. En ese nivel de locura estamos. Entonces, el contrato de impacto social es una respuesta posible. Hay otra alternativa que lo conversamos ese día en la clase, son implementar programas basados en evidencia, hacer evaluaciones de impacto hasta que tengas un programa que funcione, y eso se puede financiar filantrópicamente, con recursos públicos, y de nuevo, cuando tienes un programa que
una evaluación de impacto robusta, fináncialo como quiera, como el pagador quiera, no importa. Acción, concurso, no importa. Todo esto para tener tenemos 204 programas sociales, tenemos que tener 204 programas sociales buenos. Hoy día tenemos 2 financiados por el sector público, con evaluación muy buena desde DIPRE y Desarrollo Social. 2 de 204. Un 1% total de programas sociales destinados a infancia, dedicados a infancia, tiene una evaluación, al menos tiene una evaluación muy buena desde el sector público. Y en el sector filantrópico, nosotros miramos muchos programas, no conocemos más de 10 programas sociales financiados principalmente por el sector filantrópico que tengan una evaluación de impacto robusta, sólida. De 10, y hay más de 900 iniciativas que se financian al año por plata filantrópica. 150 millones de dólares al año. No son los 15 millones de dólares, por supuesto, pero igual son 150 millones de dólares al año. Qué tremendo. No se puede creer. Bueno, Rafa, y un poco ya en la recta final, hay dos temas por los cuales me gustaría pasar. Voy a ir de lleno a la filantropía, porque vos la mencionaste últimamente. La filantropía estratégica, esto que hemos conversado también en otros episodios con Carolina de Latimpacto, con varias personas más. Y entonces acá me había notado como, cómo acelerarla de alguna manera, y después me pregunté si hay que acelerarla. Digamos, ¿qué hay que hacer con la filantropía estratégica? ¿Cuál es el verdadero rol? Porque mucho se dice, hagamos capital catalítico, esto de que como que a veces se habla muy en difícil. Entonces, como yo tratemos de democratizar esto, ¿no? Como, ¿qué hay que hacer con la filantropía, con el apoyo? Ya, súper buena pregunta. A ver, yo creo que la estrategia para mí siempre es la misma. Hay que generar un cambio cultural. ¿Ya? Después vamos a entrarle cada uno de estos temas, pero hay que generar un cambio cultural, hay que lograr buenos socios y hay que tener buenos proyectos. En todo lo que he hecho en mi vida, desde la filantropía o ahora último en la inversión de impacto, esos son mis drivers, ¿ya? La cultura es la más difícil de cambiar, porque tú puedes entender lo que yo estoy diciendo, pero eso no significa, y estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero eso no significa que vaya a cambiar tu cultura, tus valores, tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas. Claro, la manera de ver el mundo, no, obviamente. Es muy difícil. Entonces, solamente conversando la cultura no cambia. No. Pero después paso uno. Paso uno. Y la cultura no se cambia de a uno, se cambia de a muchos. De a muchos. Y ahí viene la segunda pata, que son los socios. Y si algo yo puedo estar contento y tranquilo de que he hecho en mi vida es que he logrado construir una red de socios realmente buenos que en la medida en que sigo avanzando en mi carrera, en mi trabajo, esos socios, aunque los haya conocido hace 15 años atrás, si yo llamo al teléfono hoy día y necesito apoyo para algo, me lo van a dar. No estamos hablando de plata, o sea, a veces también, pero siempre es más difícil. Pero apoyos mucho más importantes de que van en la línea de generar cambios que apunten a un mayor impacto. Y esos socios, están más o menos en mi misma cultura, digo, con la misma visión, o han ido acercándose a esa visión, o yo acercándome hacia la visión de ellos, pero compartimos un neto, un cierto grupo de valores y un propósito claro, una dirección clara. Y después vienen los proyectos, que son clave para que esta sociedad aporte al cambio cultural. Y tengo la suerte de trabajar en una organización que me paga por hacer proyectos que generen impacto colectivo. Es increíble, o sea, yo he inventado un trabajo, habría sido aquí en la Fundación San Carlos de Maipo, tengo un área que se dedica a eso, a generar proyectos con otros. Y tengo un buen equipo, un excelente equipo, que esa es la otra gracia, no solamente socios, sino que también equipo, que los termino considerando socios, porque son absolutamente clave en la gestión y ejecución de las cosas que se van co-construyendo en los directorios, en los equipos ejecutivos de mayor responsabilidad. Entonces son
probablemente el eslabón más importante. Y ahí en la parte de los proyectos, bueno, yo ya debo llevar más de 20 proyectos distintos en el cuerpo de lo que hemos hablado, o sea, inserción de personas que han cometido delitos o que salen de residencia, temas de capacitación laboral, temas de infancia variopintos, desde protección especializada a promoción más general, ahora en el mundo de la inversión de impacto y los contratos de impacto social metiéndonos en el ámbito de la educación. Pero con todos los actores con los que hemos estado, hemos participado de esos proyectos y desde ahí se va generando un cambio cultural. O sea, el GSG, sin ir mal, yo llegué después del GSG. O sea, después de que se armó el GSG, el primer grupo estaba bueno, Horacio, la Lili Mans, la Cote Montero, la Josefa Monge, Andrés Peche, varios que han pasado por acá, por el podcast. El Pato Maí, gente que tenía carrera de inversión de impacto. A mí me invitan a ese grupo porque yo venía desde el lado del impacto, no de la inversión. O sea, yo no tengo ni un fondo mutuo, ¿ya? No tengo idea de inversión. Pero sí sé mucho de impacto y sí sé mucho de gestionar proyectos. Entonces, cuando llego al GSG, lo que me topo es un grupo de gente que compartía la misma cultura, el mismo propósito, pero no tenían proyectos. No tenían un proyecto. Y ahí es donde entonces yo entro y digo, bueno, lo primero que hay que hacer acá es un proyecto, armemos una plataforma, que es la plataforma Impact Matching, que es una plataforma que es una startup social, financiada filantrópicamente, entonces ha tenido tiempo para ir pivoteando. Todavía nos faltan hacer varios ajustes para tener un producto sólido, pero lo que va a seguir siendo esta plataforma es el lugar donde todos los actores que están interesados en generar un impacto social o medioambiental positivo estén en la plataforma. Ahora, no es importante que estén y que se visibilicen, porque ahí de nuevo ya nos parecemos más al tema como cultural, social, pero no estamos en la parte del proyecto. Más de tracción, de anclaje, ¿no? Entonces, esta plataforma tiene 4 clientes. El primer cliente y el más importante es la startup o proyecto que está generando impacto social y medioambiental o que quiere lograrlo. Hoy día tenemos, hay 55 arriba, pero hay en el pipeline hay otras 100 que todavía no han encontrado el tiempo para inscribirse. Estamos haciendo asociaciones con Sistema B, con Doble Impacto y con DATNEO, que si nos sale lo de DATNEO va a ser interesante porque ya es regional, no solamente Chile. Claro. DATNEO con Charlie O, que con ellos pero también integrado. Claro. Y ahí vamos a llegar a 500 organizaciones en la plataforma y ahí se pone interesante por el N. El siguiente actor por la cantidad. Claro. Es el inversionista de impacto, ¿ya? Y el inversionista de impacto ya conoce todos los proyectos que están en la plataforma, han salido algunas reuniones interesantes, hemos hecho roadshows en donde se han podido conectar inversionistas con algunas startups, pero los inversionistas nos dicen, si no llegáis a 500, ojalá 1000, yo no puedo, yo tengo un pipeline de 20 organizaciones, ¿cachai? En las que podría invertir. Hasta que yo no solucione esas 20, no voy a meter activamente a tu página. Gracias por mandarme los mails, para ver cuáles son las empresas que calzan con mis tesis de inversión. La página está bonita, todo funciona, pero tenéis que llegar al N. Yeah. Así que ese es nuestro camino. Pero después viene otro actor en donde estás tú, donde está, la Vero Sánchez, la Rosa Madera, la gente de comunicaciones, Kerry, los abogados que están interesados en el mundo del impacto, que el grupo de los consultores, que también estamos haciendo un desarrollo para linkearlos automáticamente con inversionistas o startups que estén necesitando algún tipo de asesoría. Entonces, si hay alguien que quiere evaluar, va a saber que está Dani Tricarico, está First Impact, está Empathy y va a decidir con quién trabajar. Entonces, es bueno para los consultores, es bueno para los otros actores, pero tampoco digamos que logra el objetivo de catalizar y escalar la inversión de impacto, ¿no es cierto? Es un aporte. Se va a catalizar cuando no solamente tengamos muchas empresas, ni muchos inversionistas, ni muchos asesores. Esto se va a catalizar cuando tengamos un grupo de empresas grande que nos entregue sus listas de proveedores de productos y servicios, que nos pueda detallar bien cuáles son los productos y servicios que están necesitando, los momentos del año en que los compra, para poder matchar esa necesidad de productos o servicios con los productos o servicios que generan impacto social y medioambiental.
Porque ahí lo que se va a generar es venta. Que eso es lo que necesita un emprendimiento, y lo que necesita una empresa, un proyecto, vender. No quiere diluirse más tampoco. En general, cuando tú vas a buscar capitales porque se te acabó el que tenías antes, y eso solo significa ceder poder, ceder propósito también, perder equipo, bueno, perder interés, bueno, sin número de cosas, pero perder plata. Y si genera las ventas, estas empresas van a crecer, van a ser más atractivas para los inversionistas, y esta empresa y los inversionistas les va a ir bien, y por ende van a poder contratar más servicios. Entonces, la clave está en este último actor, y no puedo decir con quién estamos negociando porque no me van a dar permiso, pero con una red de empresas que está muy interesada en ir mutando hacia proveedores con mayor impacto. Esperamos testear un pilotaje el primer semestre del próximo año, y si nos va bien ahí vamos a tener un gran proyecto que va a ayudar a catalizar, lo que va a significar que vamos a tener más socios desde el GSG, vamos a tener un Cataliza no con 400 inscritos, sino con 1000 inscritos, y vamos a cambiar la cultura. Vamos a cambiar la cultura. La empresa, entre pintar un galpón con una pintura X o pintar con la pintura reciclable de las Idea Tech, que es una pintura que se hace de Plumavit reciclado, a un mismo precio o un precio un poquito mayor, dado que genera impacto social y ambiental, va a elegir ese otro producto. Y ahí ya no solamente los proveedores de impacto van a estar generando impacto, sino que todos los proveedores van a tener que empezar a mirar el impacto si le quieren vender. Y ahí cambiamos el mundo. O al menos a la expectativa, y si no hubiera esa expectativa, ya sentido hacer lo que hacemos. Hay que creérselo. Pero ahí podemos hacer un cambio significativo, y ahí la estrategia cierra, ¿no? Cultura compartida, ir creciendo los socios gracias a tener buenos proyectos. Y los contratos de impacto social fue exactamente el mismo modelo. Compartimos cultura con pocos, nos asociamos, generamos proyectos, y bien público en 2 años de operación llega a 120 colegios, que es una brutalidad. No puedo, nunca es elegante hablar de plata, pero bien público en 2 años ha sido capaz de administrar recursos prácticamente iguales que los de San Carlos de Maipo, y San Carlos de Maipo es una de las 10 organizaciones que tiene más presupuesto para gasto social de Chile, en 2 años. San Carlos tiene 25, y viene el Canal de Maipo que tiene 200 años. Entonces, nada, ahora estoy obligado a quedarme en las cosas que estoy ahora, no me da el tiempo para más, pero ojalá que la gente se vaya a estos proyectos, o que arme otros proyectos que generen evidencia, porque estos proyectos que estamos hablando ahora son centrados en el valor del impacto real, objetivo, medible, y eso también atrae gente, se convierte en un imán. Si yo te digo, oye, vuelve a financiar por 24ª vez la intervención social en educación X, cuando también aparezca este contrato de impacto social que te dice, oye, financiame a mí, ya sea como pagador de resultados, como inversionista, que te aseguro el impacto, bueno, esta otra organización que se dedica a la educación va a tener que empezar a generar evidencia de sus resultados para poder competir con esto otro. Y de nuevo, cambiamos la cultura. Hacia allá hay que ir. Pero la cultura no se cambia solamente conversando. Se cambia sobre todo con buenos proyectos reales, concretos, objetivos que mejoren la calidad de vida de la gente. Está bueno lo que decís, porque al final del día agregás competitividad al mercado, digamos, al enfoque social, que no es algo que está acostumbrado esa instancia, sino como una instancia más de donaciones, de hacer, quizá no medir, pero hacer, que la buena onda, que qué sé yo, y se empieza a... Está muy interesante, Rafa, lo que decís, y también la mirada que hablabas del impact matching, porque yo tenía otra entendimiento del tema, y ahora me lo amplificaste hacia un movimiento de cara al mercado, finalmente, ¿no? Hacia un cambio, finalmente, claro, cultural. Yo creo que tú la entendías bien, solo que en estos pivoteos ha ido cambiando lo que es, y probablemente en un año más... Ok. Es una pequeña startup ahí con mucho voluntariado, está buena. Financiamiento filantrópico, entonces es un proyecto en desarrollo. Sí. Pero la estrategia creo que cuaja. Si logramos meter, imagínate a los Walmart,
a No, los espectacular, colores de la olvídate, Falabella. ahí realmente, como eso muy de sistema B, ¿no? Como la fuerza del mercado, debería de poder migrar, pero con masividad y con zanahoria, digamos, con incentivos alineados. Che, está buenísimo y qué interesante el recorrido, ¿no? También de esta charla que tiene que ver con tu trayectoria también personal, que es como desde el impacto, pensando soluciones para evidenciar ese cambio con mercado, con contratos de resultados. La verdad que fenomenal, Rafa. Sí, y solo para cerrar ahí, porque me hiciste Mm. la pregunta de la filantropía estratégica y no la conceptualicé. La filantropía estratégica es simplemente una alternativa más de financiamiento que puede ayudar creativamente a que ciertos proyectos que son necesarios que ocurran. O sea, imagínate una incubadora con filantropía estratégica, incubadora de startups que apuntan a impacto. En esa incubación puedes generar grandes proyectos que después pueden salir al mercado, pero que nunca habrían salido si no hubieran tenido esa plata filantrópica, podemos decir, necesaria para probar. Bueno, también filantropía estratégica es que en vez de donar inviertan en un contrato de impacto social. Si yo tuviera inversionistas filantrópicos en los contratos de impacto social, yo puedo disparar el riesgo de los proyectos, dispararlo. O sea, ir innovación, no sé, ir a intervenir en colegios rurales. Pero yo no puedo a un inversionista tradicional ofrecerle un colegio muy complejo porque puede que falle el proyecto, no que falle un poco, que falle completamente y no tengo por qué poner un inversionista a un proyecto de ese nivel de riesgo. Pero capital filantrópico también es eso, es poner tu capital que tradicionalmente se va a donación, a darle una vuelta de tuerca para ver cuál es el mejor instrumento financiero de aporte de recursos para lograr el impacto. Para mí eso es la filantropía estratégica. Darle a entender que el filántropo tiene una herramienta demasiado potente para gastarla solamente vía donación. Tomo lo que decís y está bueno porque hasta ahora yo siempre pensaba en capital de riesgo igual venture capital. Y vos me lo amplificaste hacia un concepto más grande, más abarcativo, ¿no? Tiene que ver con la aplicación de ese capital al final del día. Así que te agradezco por compartir y siempre yo voy aprendiendo en cada una de estas conversas. Bueno, querido Rafa, ha sido una linda conversa. Hemos pasado por varios temas complejos, soluciones complejas, iniciativas de soluciones y mucho más. Creo que a este episodio le voy a poner complejidad. Si tuviese que poner. Complejidad, pero ese va a ser eso. Quiero meterme ya en las últimas 3 preguntas que siempre hago, que es más que nada con la audiencia para que puedan conocerte desde otro lugar. Se llaman Rapid Fire Questions. Así que bueno, ahí va. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué? A ver, yo leería el informe Heldres del 2012, que es el primer informe que se realiza desde el Poder Judicial y que documenta las vulneraciones graves que viven los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección estatal. O sea, niños que están bajo protección estatal y que en vez de ser protegidos sufren vulneraciones graves de derechos. Se llama el informe Heldres, pero es un informe que hizo el UNICEF. Informe tan violento, tan bruto, tan crudo, que es un informe que nunca se publicó. Se publicó después, se publicó informalmente después, creo que lo publicó CIPER, pero un informe que no se quiso publicar y ese informe, nada, a mí me cambió la vida. Tremendo. ¿Cómo se llama? ¿Informe? ¿Va de vuelta? Informe Heldres. Heldres. Bueno, le vamos a dejar también el link. La jueza Mónica Heldres es la que Okay. tiene parte importante la autoría. Lo vamos a dejar el link también para otros que les interese profundizar en el tema. Después,
Y vos venís de enganchar con el tema de impacto y de trabajar desde ahí. Pero si tuvieras que darte un consejo a vos mismo, cuando tenías 15 años, eras adolescente, ¿cuál sería? Puede ser una frase, puede ser, no sé, ¿qué pensás de eso? No sé, se me vino la Mercedes Sosa a la cabeza, ¿no? Calma al final, que al llegar hay recompensa. Buena. Sí, creo que Listo. ahí hay algo, hay que tener un poquito más de calma. Cuando uno es más joven, yo ya voy a cumplir 40 ya, creo que hay una calma que me hubiera hecho muy bien al principio. Como que todo se jugaba al día siguiente y de repente cierta calma y echarse un poquito para atrás te permite tomar mejores decisiones y equivocarte menos. Bien. Bueno, querido Rafa, ha sido una gran conversa. Te quiero agradecer tu tiempo, haber recorrido juntos tu trayectoria y también todo este compendio de cosas que hablamos. ¿Algún mensaje de cierre que quieras compartir? ¿Hay algún punto que quizá no tocamos en profundidad que quieras digamos, hacer doble clic antes de cerrar el episodio? Sí, hay un tema que en esta estrategia que hablábamos de cultura, socios, proyectos, buenos proyectos, hay algo que para que esta cuestión pueda ocurrir, esta estrategia se pueda llevar a cabo, es la colaboración, que es parte de las características que uno busca en los socios. Y es difícil colaborar en proyectos complejos, es difícil colaborar cuando las cosas no funcionan, es difícil colaborar cuando hay conflictos de interés, es difícil colaborar cuando no se comparten las mismas visiones. Y si hay un mensaje es que lo que trabajamos nosotros es mucho más grande que nosotros mismos y que la suma de todos los que estamos en esta área, que es mejorar la calidad de vida de las personas en el medio ambiente y que no nos mareemos, ¿no? En temas como puntuales, personales, de egos, de negocios también, porque también ocurre. Que no nos mareemos en eso y que nos preocupemos de mantenernos orientados hacia un solo lugar. El país lo necesita urgentemente, el mundo lo necesita urgentemente, y enfrascarse en problemas menores jamás es justificable dado la mega tarea que tenemos entre manos. Me encanta esa frase y la celebro. Muy buena. Bueno, querido Rafa, esta no será la última vez que conversemos. Probablemente en otro momento podemos hablar del Impact Matching 2.0. Venís y contás cómo conquistaron el mundo, cómo cambiaron el mundo y demás. Así que bueno, de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros este lindo episodio de Conversaciones con Impacto. No, Dani, gracias a ti por el esfuerzo y de nuevo, o sea, el dedicar este tiempo de tu vida a esto, me imagino lo que debe ser. He leído, he escuchado distintos podcasts en distintos momentos del tiempo, cómo ha ido mejorando, cómo ha ido aprendiendo, lo dijiste, todos aprendemos en cada conversación. No, me imagino que no se valora lo suficiente, así que cuenta ahí conmigo también para otras cosas que te ayuden a seguir adelante. Muchas gracias, querido Rafa. Muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast que realizamos desde Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín, cada una de las novedades y nuevos episodios que a partir de este año realizamos en forma semanal. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating y unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde vieron, escucharon este episodio y este podcast. Soy Dani Tricarico, nos estaremos encontrando en el próximo episodio y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co